Estamos a pocas horas en realidad de que el expresidente Alejandro Toledo tenga que responder a la justicia peruana. Ya el famoso juez Tomás Hickson de California ha decidido que el expresidente tiene que entregarse a las 9 de la mañana, hora de California, 11 de la mañana, hora peruana, para ser detenido y asumir su responsabilidad. Sin embargo, el exmandatario de la Chacana, el Cholo Sano y Sagrado, se aferró hasta el último momento a los Estados Unidos, a Gringolandia, a su visa americana. Pero se sigue aferrando a través de mentiras. A través de mentiras tras mentiras, que ya para los peruanos lamentablemente han sido sumamente recurrentes. Y aquí te vamos a contar cuáles han sido las principales mentiras que ha dicho o que ha protagonizado el expresidente Alejandro Toledo en este largo y extenso periodo. El viernes el presidente Toledo se pone a disposición del juez. El expresidente Alejandro Toledo, en la última audiencia que participó para que puedan ver, para que puedan analizar un último recurso y se queden en los Estados Unidos, le amplíen un poquito más el tiempo para que no tenga que venir a Perú, volvió a señalar una serie de falsedades. ¿Cuáles son? Señaló que la justicia peruana, el sistema de justicia peruano, es peor que el de Irán, peor que el de China, peor que el de Sudán. Y a ver, ¿es así como lo pinta? Y aquí tenemos que aclarar algo. Es verdad, el sistema de justicia peruano, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen una serie de fallas. Tenemos instituciones débiles, es absolutamente cierto, pero no podemos decir que es un sistema de justicia igual o parecido al de países donde claramente no hay una democracia. Entonces, ya por ese lado, el expresidente miente, pero no solamente dijo eso en la audiencia, también señaló que él es un perseguido político y señaló que es el fujimorismo y en particular Keiko Fujimori la que controla justamente el sistema de justicia y la que va a torcer justamente los brazos de los jueces para que él vaya a la cárcel y no tenga un juicio justo. Esto no es cierto, porque la propia Keiko Fujimori ha estado en la cárcel con una prisión preventiva por largos meses y es investigada por lavado de activos, por organización criminal, por financiamiento de campaña no declarado en su momento que le habría dado la constructora brasileña Odebrecht. Es decir, Toledo no es un perseguido político, esto es una mentira. A Toledo lo investiga el equipo especial Lavallato, el equipo especial que se conformó para investigar a los expresidentes o autoridades corruptas que habrían recibido dinero de las constructoras extranjeras o peruanas para ganar licitaciones. Esa es la investigación que se le sigue a Alejandro Toledo. En ninguna medida es un perseguido político, como ha intentado quedar durante todo este largo proceso de extradición en los Estados Unidos. La otra mentira tiene que ver con la plata, tiene que ver con la coima, tiene que ver con justo eso que les gusta pues a algunas autoridades corruptas, la marmaja. En su momento, Alejandro Toledo dijo ante las autoridades peruanas, ante la primera comisión Lavallato que se conformó en el Congreso de la República que presidía el excongresista Juan Pari, ante el Ministerio Público, ante los medios de comunicación, que él no recibió ni un solo dólar, que no recibió ni un solo sol producto de la corrupción o por las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la interoceánica. Él se desvivió cuando estaba todavía en nuestro país señalando que esto era falso, que lo que decía en su momento su gran amigo, ojo, y que todos supimos que después era su testaferro, Joseph Maiman, era falso, porque la información que empezó a salir y que tenía y que tuvo en su poder el equipo especial Lavallato era que el expresidente Alejandro Toledo había recibido una coima de 35 millones de dólares. Ojo con esto. En principio se dijo, Toledo pidió 35 millones de dólares para entregar la concesión de la interoceánica 2 y 3, se lo pidió a Odebrecht. Y Odebrecht le dio un primer tramo más de 20 millones de dólares y le quedó debiendo unos 15 millones de dólares. Y ahí recordamos todos la famosa frase que reveló Barata al equipo especial, donde se señalaba que Toledo le decía, oiga Barata, págame carajo. Ni que yo fuera un lisuriento. Entonces, estaba el testimonio de Joseph Maiman, estaba el testimonio de Jorge Barata, pero Toledo lo negó
innumerables veces mientras estuvo en nuestro país y lo ha seguido negando hasta el día de hoy. Sin embargo, según las declaraciones de su ex amigo, ya hoy fallecido, y de la cabeza de Odebrecht en Perú, eso es falso, porque ellos dicen que le entregaron al menos 20 millones de dólares al expresidente y él pidió 35 millones de dólares en coima. Los 20 millones que enviaron para Maiman no llegaron a Toledo. Pero no solo eso, también mintió con las famosas compras de inmuebles, la del famoso edificio Omega en Surco, frente al Jockey, que costó casi $900,000, y una casa en Camacho por más de 4 millones de dólares. Pero vamos por partes, porque han sido dos inmuebles y cada cual tiene su propia historia. El edificio Omega, que costó casi $900,000. Toledo siempre señaló que no tuvo nada que ver en esas negociaciones, que todo era parte de las inversiones que hacía su suegra, la mamá de Elian Carr. Sin embargo, cuando va a declarar el gerente general de la empresa que le vende este edificio a Toledo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en ese entonces, dice que esto es falso, que él nunca tuvo ningún tipo de trato de conversación con la señora, que todas las negociaciones fueron directamente con el expresidente. Lo mismo pasó con la compra de la casa en Camacho, una casa valorizada en alrededor de 4 millones de dólares, ni mucho menos. En principio lo negó, al principio negó todo, dijeron que no tenían nada que ver con la compra de ese inmueble, que el inmueble lo había comprado su suegra. Sin embargo, luego también los corredores de inmuebles señalaron que no, que había incluso correos electrónicos donde se demostraba el interés por la casa y que las negociaciones se dieron directamente entre el expresidente y el corredor de inmuebles, o la primera dama y el corredor de inmuebles. No solo mintió descaradamente en un principio, sino que fue cambiando de versiones de manera constante. En principio, porque claro, la plata en teoría salía no de Alejandro Toledo ni de Elian Carr, sino que la plata salía de la suegra, de la mamá de Elian Carr. Señalaban que bueno, pues la suegra tenía o quería hacer inversiones inmobiliarias en el Perú. ¿Y cómo tenía el dinero la suegra? La primera versión fue que era el fruto de su trabajo de muchísimas décadas. Luego, cuando es presionado sobre el tema y muchos meses después, decide cambiar de versión y dice que no, que ella recibió una indemnización millonaria por haber sido una de las víctimas del Holocausto en Alemania. Sin embargo, se demostró que la plata venía de Joseph Maiman a través de las empresas offshore que tenía en Panamá, que intentó el expresidente hacer ver como préstamos de su amigo Joseph Maiman a la suegra del expresidente, cosa que no tiene sentido porque claramente Maiman era el testaferro de Alejandro Toledo y se utilizó a la madre de Elian Carr justamente para triangular el dinero. Él nunca ha reconocido participación y conocimiento de las actividades criminales que ha realizado Joseph Maiman con Jorge Barata. Entonces, eso es lo que está investigando en este momento el Ministerio Público. Pero nuevamente, Alejandro Toledo mintió consistentemente a las autoridades peruanas, a los medios de comunicación y a las autoridades en los Estados Unidos en cuanto a su participación en el caso Ecoteva, que es la compra de inmuebles a través del dinero que venía de empresas offshore, y también en los casos de corrupción por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. ¿Quién está detrás de esta patraña? Conmigo no había los niveles de corrupción. Pero no queda ahí el historial de mentiras del expresidente Alejandro Toledo, quizá una de las mentiras más recordadas y que marcó realmente su gobierno y nos debió mostrar qué clase de persona estaba en la presidencia de la República, fue no reconocer en un principio a su hija Saraí Toledo. Durante la campaña del 2000-2001, él negó en todo momento que Saraí Toledo fuera su hija. Incluso cuando él llega a ser presidente de la República, gana las elecciones, él siguió negando a Saraí Toledo. Tuvo que ser todavía en el 2002 que él decide reconocer su paternidad, cuando ya parecía que la prueba de ADN era inminente. Y la reconoció sin hacerse prueba de ADN, es decir, él todo el tiempo supo que era su hija. Llegó a tal punto que Toledo pasó de decir: ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. A decir en su momento: Saraí y yo hemos ganado. ese era el nivel de cinismo de este personaje que gobernó al Perú. Pero no solo eso, sino que también mató a su madre. ¿Cómo así? Comenta en un meeting que su madre había muerto en el terremoto del 70,
Pero luego, en su libro autobiográfico, que él mismo escribió, reconoce que su madre no murió en el terremoto del 70, sino que estaba viva. Y luego cuenta cómo es que él vuelve de Washington a Chimbote para visitar justamente a su madre en los últimos días. Es decir, mintió hasta en cómo murió su propia madre. ¿Tenía necesidad de hacer una cosa de este tipo? Otra de las mentiras que llama mucho la atención por cómo se vendió, ojo, incluso en la campaña que él tuvo a la presidencia en el 95, es el famoso estudiante cholo ancashino que logra estudiar en Harvard. Un peruano exitoso que se había graduado de la prestigiosa Universidad de los Estados Unidos. Bueno, luego se reveló, ya muchos años después, que él en realidad no estudió en Harvard, sino que él fue un becario del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional. Él tuvo una pasantía en un instituto que pertenecía o que tenía el logo de la prestigiosa universidad, cosa que es muy distinta en realidad. En resumidas cuentas, también nos mintió con su educación. Y ni qué decir del famoso secuestro o supuesto secuestro en el año 98, donde lo doparon y donde lo fotografiaron en situaciones comprometedoras y que luego se supo que fue a la farmacia con 3 mujeres a comprar una serie de cosas por 14,000 soles para que lo envíen a unos hoteles en La Victoria y luego a un hotel en Surquillo, el famoso Hotel Melody. Una historia ya bastante sórdida en realidad, donde también supimos de alguna manera con esos comprobantes de pago y la firma del propio Alejandro Toledo haciendo los pagos en los hoteles, que nos mintió. Y por último, y esto ya, digamos, rebasa absolutamente toda lógica, dijo que había ganado un premio Nobel de la India. Los premios Nobel lo entrega la Academia Sueca, no la India. Ni qué decir de su amistad con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Mi amigo. De verdad, es interminable, pero aquí algunas de las perlas más interesantes de las largas y constantes mentiras de un expresidente de la República que generó muchísima expectativa en su momento por lo que representaba, que quizá fue la mentira más grande que vivimos los peruanos. Un presidente que supuestamente sí iba a luchar contra la corrupción, pero que termina siendo acusado por haber recibido la coima más grande que se conozca al menos hasta el momento, o pedido la coima más grande que se conozca hasta el momento, $35 millones a Odebrecht. Ese es Alejandro Toledo. Amor, amor, no me da.